Buen día, hermanos, bendiciones. La vez pasada me escribieron 5 personas para comentarme que les gustó la primera parte de uno de los videos que habíamos compartido con ustedes aquí en YouTube y que compartimos luego por Facebook y por WhatsApp del tema La Virgen María en las Sagradas Escrituras. Entonces, para continuar con la Virgen María, voy a continuar el tema con la parte 2 de la Virgen María. Entonces, lo que haremos será un repaso general de la primera parte, más el agregado de la segunda parte. Entonces, el tema, la Virgen María en las Sagradas Escrituras, parte 2. Tenemos la Santa Biblia, necesitamos recurrir a la palabra de Dios para responder algunas incógnitas que todos los cristianos tenemos respecto a la Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús de Nazaret. Pregunta 1. ¿La Virgen María es llena de gracia? ¿Ella está llena de la gracia de Dios? ¿El Señor está con ella? La pregunta 1, y nosotros los cristianos católicos decimos que sí, que María es llena de gracia, que María está llena de la gracia de Dios y que el mismo Señor está con ella, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Si leemos, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, en los versos 26 al 30, justamente nos cuenta el relato de la anunciación, ¿verdad? El relato de la visita del ángel Gabriel a la Virgen María. El ángel Gabriel que fue enviado por Dios para visitar a la Virgen María, y podemos leer esto en San Lucas 1 del 26 al 30, que voy a leer aquí. Verso 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué saludo sería ese. 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La palabra de Dios. Excelente. Como podemos leer aquí, notar claramente, María, por las palabras del ángel, en el Evangelio de Lucas, es llena de gracia. Tiene la gracia de Dios y el Señor está con ella. Ella ha hallado la gracia delante de Dios. Así que María sí es llena de gracia, llena de Dios. Si por ejemplo comparamos la luz con la oscuridad, donde hay mucha luz, no hay oscuridad, y donde hay mucha oscuridad, no hay luz. Si una persona está llena de luz, quiere decir que no tiene oscuridad, y si una persona está llena de oscuridad, quiere decir que no tiene luz. María, al ser llena de gracia, es justamente llena de luz, llena de Dios, llena de bien. Entonces el mal en ella no está, porque ella es llena de gracia, llena de luz, cero mal, cero oscuridad. Pasamos a la pregunta 2. ¿María es madre del Hijo de Dios? ¿El ser que saldrá de la Virgen María será santo? Sí, justamente María, que es la madre de Jesús, la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, su Hijo debe ser santo. Podemos leer el Evangelio según San Lucas, nuevamente, continuando en el capítulo 1, en los versos 34 y 35,
vamos a encontrar lo siguiente. San Lucas 1, 34 al 35, 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En la palabra de Dios. María, pues, aquí podemos ver, leer, entender que María es madre del Hijo Santo de Dios, porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María. Estamos hablando de Jesús, de Jesucristo. Pregunta 3. ¿María es obediente a los planes o proyectos de Dios? ¿María es la sierva de Dios o la servidora de Dios? Sí, justamente María es obediente a los planes, a los proyectos de Dios. María se presenta a sí misma, según la Biblia, según la palabra de Dios, como la servidora del Señor. Si leemos, por ejemplo, San Lucas, en el capítulo 1, en el verso 38, continuando con el relato del ángel, la anunciación, tenemos lo siguiente en la palabra de Dios. San Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la servidora del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La palabra de Dios. María se presenta como la servidora del Señor o la sierva del Señor, y que dice que se cumpla en ella lo que Dios quiere, lo que fue anunciado por el ángel Gabriel. Entonces María es una hija fiel ante todo, fiel al Señor. Una pregunta 4. ¿El saludo de María puede producir alegría en una persona? ¿La voz de María puede hacer que una persona se llene del Espíritu Santo de Dios, según el Evangelio? La respuesta es sí. María, con su saludo, con su simple saludo y con su dulce voz, es capaz de alegrar a una persona, sea adulta o a un bebé, y que también la persona se pueda llenar del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que leer el Evangelio de Lucas, continuando en el capítulo 1, en el verso 41 al 44. Dice 41. Y aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó de alegría en su vientre, e Isabel fue llena del Espíritu Santo. Vamos a saltar al verso 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La palabra de Dios. Entonces acá notamos que con el simple saludo de la Virgen María, la Madre de Jesucristo, la criatura, el hijo de Isabel, Juan el Bautista, saltó de alegría en su vientre, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces es San Lucas 1 en los versos 41 y 44. Bueno, entonces el Evangelio es quien nos da la prueba de eso. No soy yo, sino la palabra del Señor quien anuncia esto y quiere darnos a conocer esto. Siguiente pregunta, número 5. ¿María es una mujer común o corriente? ¿O ella es una mujer bendita entre todas las mujeres del mundo? Como sabemos, María ya se presentó como la servidora del Señor, la elegida. Ella no es una mujer común o corriente, sino que ella es la mujer madre de Dios, es decir, madre de Jesucristo, ¿verdad? Y ella es bendita entre todas las mujeres según el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Leemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 42. Es cuando María se va y le visita a Isabel, y cuando le saludó es que Isabel se llenó del Espíritu Santo.
Y en el verso 42, Isabel ya le responde a María. Verso 42. E Isabel exclamó a gran voz: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. San Lucas 1:42. Isabel exclamó: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Como acá notamos, aquí Isabel alaba tanto a María, como a Jesús, al mismo Jesús. Pues a gran voz ella dice que María es bendita y que Jesús es bendito. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú y bendito él. A ambos, Isabel, llena del Espíritu Santo, inspirada por Dios, alaba a María y a Jesús. El Evangelio de Jesucristo con esto realmente lo que quiere hacer es presentarnos y enseñarnos a la vez que María es fiel servidora del Señor, bendita entre todas las mujeres y llena de gracia. Los cristianos, pues, al presentar, cuando vamos a anunciar el Evangelio a otras personas, presentar el Evangelio completo, al presentar esta parte, deberemos, pues, anunciar también este mensaje en lo que respecta a la Virgen María, Madre de Dios. Porque nosotros tenemos que presentar el Evangelio completo, todo el Evangelio. Y a medida que vamos presentando el Evangelio parte por parte, capítulo por capítulo, verso tras verso, llega un momento en que tenemos que hablar de los apóstoles, de Jesús y de la Virgen María, como así de toda la iglesia y la salvación de Dios y el amor de Dios. Pregunta 6. María, Madre de Cristo Rey, ¿es reina? ¿María es reina? Para saber si María es reina, primero necesitamos saber si Jesús es rey. Porque si Jesús es rey, entonces sí hay una chance que María sea reina. Entonces leamos lo que dice la Biblia respecto a Jesús. La Biblia presenta a Jesús como rey. Leamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 18, en el verso 37. San Juan 18, 37. 37. Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. San Juan 18, 37, es la palabra del Señor. Entonces, ahora tenemos que saber si Jesús es rey. Ahora pasamos a María. Tenemos que leer el Evangelio de San Lucas, otra vez San Lucas, en el capítulo 1, en el verso 43. Continúa de lo que habíamos leído hace rato, de la parte del saludo de Isabel a María, donde Isabel le responde a María. En el verso 43, Isabel pregunta: ¿cómo he merecido yo que venga a visitarme la madre de mi Señor? ¿Cómo he merecido yo que venga a visitarme la madre de mi Señor? En otras versiones bíblicas, por ejemplo, de este mismo pasaje, encontraremos lo siguiente, ¿verdad? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Dice, la madre de su Señor. Como podemos notar acá, dice, madre de mi Señor. ¿Y cómo merecí yo que venga a visitarme la madre de mi Señor? Acá Isabel le pone a María, la sitúa como una persona importante para ella, y recordemos que Isabel está hablando inspirada por el Espíritu Santo. No es ella sola quien está hablando, sino ya Dios mismo hablando en ella, el Espíritu Santo. Entonces, como podemos notar, Isabel le tiene al Señor como su Dios, a Jesús que está en el vientre de María, como su Dios, como su Señor, como su Rey. Por eso justamente preguntó: ¿cómo he merecido yo que venga la madre de mi Señor a visitarme?
Para Isabel Jesús es rey. Y si Jesús es rey, entonces María es reina. Porque en el plano judío, en el pueblo judío, la reina no siempre es la esposa del rey, sino la madre del rey. Y Salomón, por ejemplo, Betsabé, la madre de Salomón, era la reina. Justamente podemos buscar ese pasaje en la Biblia donde habla de que Salomón le pone a su madre como reina de Israel. Eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 2, en el verso 19. Primera de Reyes, en el capítulo 2, en el verso 19. Tengo acá apartado, justamente aparté el escrito, donde dice: la reina Betsabé, la madre del rey Salomón, que dice lo siguiente. Primera de Reyes 2:19. Vino Betsabé al rey Salomón, y el rey se levantó a recibirla, y se postró ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer un trono para su madre, la cual se sentó a su derecha. Primera de Reyes 2:19. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 2, en el verso 19. De manera que, como Salomón puso a su madre por reina, Jesús también, al ser rey, y en el plano judío, la madre del rey es la reina. Entonces María también es la reina. Justamente hay un salmo que habla de la reina, de la madre reina, que está a la derecha del rey. Justamente dice: está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Ese está en el Salmo 45, en el verso 9. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Siguiendo con todas estas lecturas, podemos leer también en San Lucas, en el capítulo 1, los versos 31, 32 y 33. Justamente para saber que Jesús es rey. Le dijo el ángel Gabriel a María, verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La palabra de Dios. Como podemos leer acá, Jesús pues es rey, y María por ende es reina. Porque, como ya expliqué, en el plano judío, la madre del rey es la reina. Por eso Isabel dijo: ¿cómo he merecido yo que venga a visitarme la madre de mi Señor, la madre de mi rey? Es decir, ¿cómo vino la señora reina o la reina madre a visitarme? ¿Cómo merecí yo? Eso es lo que pregunta Isabel. Entonces María también le va a contestar a Isabel, y es lo que vamos a analizar en la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Todas las generaciones del mundo llamarán bienaventurada a María, la Madre de Cristo? Sí. Entonces, continuando ya ahora con la respuesta de María, en San Lucas, capítulo 1, en el verso 48, es cuando ya María hace una profecía inspirada por el Espíritu Santo, por Dios. Una profecía que hasta ahora se cumple, y que se cumple en la iglesia de Cristo especialmente. Leamos la palabra del Señor. San Lucas 1:48. Dijo María Santísima: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. San Lucas 1:48, la palabra del Señor. Aquí María profetizó que todas las generaciones le llamarán bienaventurada. De manera que María también, llena de la gracia de Dios, llena de Dios, inspirada por Dios, dijo: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces podemos decir con toda seguridad que nosotros los cristianos católicos, cuando le bendecimos a María, le honramos a María,
le homenajeamos a María, estamos haciendo bien, porque acá hay una profecía de la Escritura que dice: todas las generaciones me llamarán bienaventurado. De manera que cuando hacemos esto, estamos cumpliendo la profecía de Dios. Bueno, también hay que saber también si Jesús cumplía los mandamientos. Conocemos los mandamientos de Dios: amarás a Dios, no tomarás su santo nombre en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no mentirás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, ni mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Cuarto mandamiento: honrar padre y madre. Justamente cuando Jesús le preguntó al joven rico, le respondió al joven rico, el joven rico le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y dice que Jesús le respondió: cumple los mandamientos, cumple los mandamientos. O sea que Jesús pide que se cumplan los mandamientos. Pero ahora la pregunta es: ¿Jesús cumplió los mandamientos? Él honró a su padre y a su madre, en el caso terrenal a San José y a la Virgen María, y a su Padre Dios, porque Él pide cumplir los mandamientos para entrar en la vida eterna. De manera que es muy efectivo afirmar que Jesús sí cumplió los mandamientos de Dios. Eso está en San Mateo 15, del 1 al 8, en la otra parte donde hace una relación a los mandamientos. Y en el caso del joven rico es en San Mateo 19, 17, San Mateo capítulo 19, en el verso 17, donde Jesús le dice: si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Pero en San Mateo, en el capítulo 15, verso 1 al 8, 1 hasta el 8, encontramos cuando los fariseos le hacen un reclamo a Jesús. Y Jesús le dice por qué ellos no cumplen los mandamientos de Dios, y ellos dejan de honrar a su padre y a su madre, y dejan de ayudar a su padre y a su madre por dedicarse a las cosas del templo. Justamente Jesús está afirmando otra vez ahí que Él está en contra de que no se le ame a su padre o a su madre. De manera que Jesús ama a su padre y a su madre. En San Mateo 15, del 1 al 8. Entonces, en la siguiente pregunta, para relacionar con los versos, los capítulos que estoy mencionando, del joven rico, el caso del joven rico y los fariseos, la pregunta 8 dice: María es dichosa por haber creído en la palabra del Señor que le fue anunciada. María es dichosa por creer en el Señor, por escuchar la palabra de Dios y por creer que se va a cumplir la palabra de Dios. Sí, Isabel le dice justamente esto a María, continuando en el relato entre Isabel y María. Leamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, en el verso 45. San Lucas 1, verso 45. Isabel dijo a María: dichosa eres tú por haber creído que se cumplirán las palabras del Señor que te han sido anunciadas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las palabras del Señor que te fue anunciada. O hay otras versiones bíblicas también donde se puede encontrar esta misma expresión, dichosa, pero se cambia por la palabra bienaventurado, que hace relación a la misma cosa, o feliz también. En el verso 45, en otra versión bíblica tendremos, por ejemplo, lo siguiente: bienaventurada tú por haber creído que se cumplirá lo que te fue dicho de parte del Señor. Dichosa, bienaventurada, feliz. La palabra bienaventurada o dichosa también se relaciona con la palabra feliz, ¿verdad? Y aquí, en este caso, se aplica a la Virgen María. San Lucas 1:45 dice que María es dichosa, María es bienaventurada, María es feliz. Como dijo María: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. San Lucas 1:48. Entonces, lo que podemos ver acá en cuanto a la Virgen María,
que ella es feliz, dichosa y bienaventurada por escuchar la palabra de Dios, por creer a la palabra de Dios y también por ponerse a disposición de la palabra de Dios, que es muy importante también para poder cumplir la voluntad de Dios. María pues cumple la voluntad de Dios al escuchar su palabra, al creer en su palabra y a ponerse a disposición de la voluntad de Dios para hacer lo que Dios quiere. María es la feliz servidora del Señor. En San Lucas 1:38 y San Lucas 1:45 podemos unir y relacionar tranquilamente. Esto de que María es feliz por escuchar la palabra de Dios, necesitamos relacionar con otro pasaje bíblico. Por escuchar la palabra de Dios y por cumplirla, Jesús también va a confirmar este mismo mensaje cuando alguien le dice que feliz la mujer que te dio a luz, ¿verdad? O feliz la que te amamantó, ¿verdad? Y eso está en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11. San Lucas en el capítulo 11, en el verso 27 y 28, vamos a encontrar esta alabanza que hace una mujer, no dice su nombre, pero esta mujer alaba a la Madre de Cristo. No sabemos si esta mujer le conoce a María, pero de que la alaba o la homenajea, la alaba o le hace un homenaje. Entonces, San Lucas 11, 27 a 28. 27 dice: mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te crió. En el 28 Jesús responde: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. La palabra de Dios, justamente. Entonces acá la mujer que levantó la voz dijo: feliz la que te dio a luz y te crió. Ahí le hizo el homenaje. Pero Jesús le responde: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan, la cumplen. Aquí sabemos que esa mujer que levantó su voz sí o sí estaba hablando de la Virgen María, porque según el Evangelio de San Lucas es María la madre de Jesús. Entonces Jesús agrega para relacionarla con ella: felices los que escuchan la palabra de Dios, la observan, la cumplen. De manera que así como Isabel le había dicho en San Lucas 1:45: bienaventurada tú por haber creído que se cumplirán las palabras del Señor que te han sido anunciadas, o lo que te ha sido dicho de parte del Señor. Ahora Jesús dice también eso: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. O sea que María es esa persona, la que escucha la palabra de Dios por un lado, la que cree en la palabra de Dios por otro lado, observa la palabra de Dios y la cumple, se pone a disposición de la palabra del Señor. Entonces Jesús en esta palabra no está despreciando a la Virgen María como muchos hermanos quieren dar a entender, porque Jesús no dijo feliz María, sino que Jesús dijo: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Y estos dos requisitos que Jesús menciona, María los cumplió a cabalidad según el Evangelio de Jesucristo. Pasemos entonces a otra pregunta. Número 9. María puede interceder ante Cristo Jesús, su Hijo, ante las necesidades de las personas, para que Cristo haga, por ejemplo, un milagro en sus vidas. Y sí, tenemos el ejemplo de las bodas de Caná en la palabra de Dios, está en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios, muestra cómo la Virgen María hizo un pedido especial a Jesús para solucionar la escasez de vino, la falta de vino en una fiesta de bodas, una gran fiesta de bodas, donde María era la invitada y también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Esto encontramos en San Juan, en capítulo 2,
los versos 1 al 11. Y aquí ya tengo apartada la escritura para justamente poder transmitirla. San Juan 2, 1 al 11. Se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y María estaba presente. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Y sucedió que se acabó el vino. Y María dijo a Jesús: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿por qué te metes en esos asuntos? Mi hora aún no ha llegado. Pero ella dijo a los servidores: hagan todo lo que él les diga. Y habían allí 6 tinajas de agua. Jesús pidió a los mayordomos que las movieran, y cuando sacaron el agua, ya no era agua, sino vino. Justamente acá, la palabra del Señor, en San Juan, en el capítulo 2, en los versos 1 y 2, relata primeramente que María estaba allí, y que también fue invitado Jesús con sus discípulos. En San Juan 2, 3 y 4 se acaba el vino, y María pide el auxilio a Jesús para ayudar a los recién casados, a los novios recién casados, y por ende también para ayudar a los familiares, a los invitados, que no haya ahí un papelón, una vergüenza por la falta de vino, una plena fiesta. En San Juan capítulo 2, en el verso 5, María ya dice a los mayordomos lo que ellos tienen que hacer, los mayordomos o sirvientes, ¿verdad?, que hagan todo lo que Jesús les diga, porque ella sabía perfectamente que Jesús iba a cumplirle lo que ella le estaba solicitando. En ningún momento María saltó la voluntad de Jesús, porque si María hubiera saltado la voluntad de Jesús, Jesús no hubiera hecho el milagro, no hubiera hecho el primer milagro de convertir el agua en vino, no lo hubiera hecho. Entonces María dijo: hagan todo lo que Él les diga por Jesús, porque María tenía la confianza y la certeza de que Jesús, con el buen corazón tiene, iba a ayudarle a los necesitados, que en este caso eran los novios. En los versos 6, 7 y 8, 9 y 10, Jesús da las directrices para poder hacer el milagro de convertir el agua en vino. Y los sirvientes y el mayordomo principal se sorprendieron y le llamaron al novio para comentarle que el mejor vino se suele servir al principio y no al final, y que en esta boda el mejor vino se sirvió al final, hacia el final. En el verso 11, por ejemplo, agrega también algo muy importante, porque manifiesta que Jesús allí en Caná de Galilea hizo su primer milagro. Manifestó su gloria y que sus discípulos creyeron en él. Por el pedido de María a Jesús, por el pedido de intercesión de la Virgen María en Caná de Galilea, Jesús hizo su primer milagro, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, gracias a María Santísima, que sí puede interceder ante su Hijo Jesús para ayudar a las personas, porque ya lo hizo una vez, y eso el Evangelio, si nos muestra eso, es porque quiere enseñarnos que María puede hacer eso. Bueno, entonces pasemos a una siguiente pregunta, y teniendo en cuenta que María también puede ayudarnos a nosotros, no solamente a las demás personas, también a nosotros. Amén. Pregunta número 10. ¿María es madre de la Iglesia de Jesucristo? Nosotros somos hijos de María. María es madre de la Iglesia. Acá vamos a recurrir a dos mensajes bíblicos. Por un lado tenemos el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en el verso 26, la parte de la cruz, cuando Jesús está en la cruz agonizando, está María y el apóstol Juan presentes frente a la cruz, ¿verdad? Y también tenemos que leer el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en los versos 1 al 18.
completo, del 1 al 18, donde habla sobre la visión de la mujer y el dragón. La mujer y el dragón sobre la iglesia ya de los últimos tiempos y los hijos de la mujer. Entonces, María es nuestra madre, es madre de la iglesia por el pedido de Jesús, no por nuestro pedido, porque Jesús desde el madero, en la cruz, Jesús le dijo a Juan que María es su madre, y le dijo a María que Juan es su hijo. En ese momento le dijo. Y aquí tengo apartado el Evangelio para poder leerlo más claramente de la palabra de Dios. En la última hora de Jesús, antes de morir en la cruz, dio a María la misión de ser la madre de la iglesia. Leeremos el Evangelio de San Juan en el capítulo 19 y en los versos 26 y 27. San Juan 19, 26 y 27. 26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. 27. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La palabra de Dios. San Juan 19, entonces, en los versos 26 y 27. Justamente Jesús habla, se dirige a la madre, al hijo y a la madre, a los dos, por turno. Entonces, Jesús le dice a María, refiriéndose al apóstol San Juan: He ahí a tu hijo. Y le dice al apóstol San Juan, refiriéndose por María: He ahí a tu madre. Y San Juan era el único apóstol que estaba ahí presente, porque los demás apóstoles se habían retirado, habían huido, se habían escondido. Pero Juan estaba ahí al pie de la cruz, al lado de la Virgen María, como narra el Evangelio de Jesucristo. De manera que Juan estaba representando a la iglesia en ese momento, al apóstol, al ungido de Dios, que habla desde la iglesia, que predica y anuncia el Evangelio de la iglesia de Jesucristo, y le dice a su madre María que él es su hijo, y a Juan que ella es su madre. Entonces María asume la misión de ser la madre y Juan asume la misión de ser el hijo. Y como hijo tiene que ocuparse, preocuparse, actuar para protegerla, para recibirla en su casa, que para nuestro caso sería recibirla en nuestro corazón. Porque Jesús nos dice a nosotros: He ahí a tu madre. Y a nosotros entonces como hijos tenemos que saber respetar, honrar, homenajear a la Madre de Dios, que es Madre nuestra, por pedido de Jesús, por voluntad de Jesús, y no por nuestra voluntad. Entonces, me falta también lo de Apocalipsis. Como dije, Apocalipsis capítulo 12, los versos 1 al 18. Justamente voy a apartar acá. Tengo apartado en el relato de la mujer María y del dragón, el maligno. En Apocalipsis, en los versos 1 al 5, narra, por ejemplo, la señal de la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Una mujer vestida de sol con coronas, y que ella va a dar a luz al Hijo de Dios. Está mostrando lo que leímos en Lucas. Y en la parte, si investigamos más, la parte que María o José huyen, porque el ángel le dijo que Herodes quería matar al niño, ellos huyen, ¿verdad? Entonces, los versos 1 al 5, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y que va a dar a luz al Hijo de Dios. Esa también aparece a su par, a la vez, a su lado, la señal del gran dragón, ¿verdad? El hijo que va a querer acabar con el hijo de la mujer. En primera instancia, lo que va a querer hacer el dragón es acabar con Jesús. Pero dice la palabra de Dios que el hijo fue llevado al cielo ante el trono de Dios. Entonces ya estaba fuera de la mano del dragón.
Entonces después va a querer acabar con la mujer que trajo al hijo. Los versos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cuenta que la mujer huye al desierto y que va a ser protegida por Dios. Va a ser protegida por Dios un buen tiempo en el desierto. Después también se manifiesta la batalla del ángel Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Y cuenta la Biblia que el dragón y sus ángeles pelearon contra Miguel y sus ángeles, pero que no pudieron vencer. Entonces, la derrota del dragón está narrando allí. Y desde el verso número 13, pasando al 14, 15, 16 y 17, cuenta también que el dragón va a perseguir a los hijos de la mujer, ¿verdad? Porque primero la mujer dio a luz al Hijo de Dios, pero la tierra misma le protegía a la mujer. La tierra le protegía a la mujer. Y como el dragón no pudo acabar con la mujer, cuenta la Biblia que el dragón se enfureció contra la mujer, se enojó mucho con ella, pero ella ya no estaba a su alcance. Entonces él se fue a hacerle la guerra al resto de sus hijos, al resto de los hijos de la mujer. Y aclara Apocalipsis que los hijos de la mujer son los que cumplen la voluntad de Dios y que respetan las declaraciones de Jesucristo. Es decir, que respetan el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo. Y es de eso lo que estamos compartiendo hoy acá. Parte del Evangelio en donde nos habla de María, su madre, nuestra madre llena de gracia, bendita entre todas las mujeres y que está con el Señor. Esto de que también el dragón le va a perseguir a los hijos de la mujer y que somos nosotros los hijos de Dios, los hijos de María, y que conformamos la iglesia, todos juntos somos la iglesia. En San Mateo 16, 18 Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, es decir, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. De manera que Jesús mismo anunció respecto al mensaje de Apocalipsis 12, que el dragón va a querer perseguir a la mujer y a los hijos de la mujer, porque ya no pudo acabar con el Hijo de Dios. Entonces no le queda otra que perseguir a la mujer y a los hijos de la mujer. Porque es bien claro la forma en que anuncia: el dragón se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de la mujer, que dio a luz al varón santo de Dios. Eso está en Apocalipsis 12, 17, esa parte donde dice que se fue a hacer la guerra a los hijos de la mujer. Apocalipsis 12, 17, ¿verdad? Capítulo 12, verso 17. Bien, tenemos ahora una siguiente pregunta. Dios hizo cosas grandes por María. Si volvemos al Apocalipsis 12, vemos que la mujer es protegida por Dios. De entrada dice eso, que la mujer fue protegida por Dios un buen tiempo. Pero ahora en la siguiente pregunta, número 11, dice: ¿Dios hizo cosas grandes por María? Sí, la respuesta es sí, Dios hizo cosas grandes por María. Porque si leemos la continuación del Magnificat, la alabanza que María hizo al responderle a Isabel, ella llena de gracia, llena de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, ella dijo: porque el Poderoso ha hecho cosas grandes por mí, su nombre es santo, y su misericordia se extiende de generación en generación para los que le temen. Entonces María misma está diciendo que Dios hizo cosas grandes por ella. Por eso si volvemos en el verso 48, justamente dice: y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. En el verso 49, porque el Poderoso ha hecho cosas grandes por mí, su nombre es santo. Entonces, si Dios hizo cosas grandes por María, por ejemplo, de preservarla del pecado y llenarla de gracia, como dije, donde hay mucha luz, donde está lleno de luz,
Un lugar lleno de luz, no hay oscuridad. Y un lugar lleno de oscuridad no tiene luz. Y Dios hizo cosas grandes por María al llenarla de su gracia, al llenarla de su luz y que no haya oscuridad. Por eso, al preservarla del pecado. Pregunta número 12. ¿María estuvo presente el día en que nació la iglesia de Cristo Jesús? Sí, María estuvo presente el día en que nació la iglesia de Cristo Jesús. Y nos estamos refiriendo al acontecimiento de Pentecostés, que ese está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, de los versos 12 al 14. Justamente menciona que ahí estaba María y que estaban los apóstoles del Señor. Entonces también tenemos que relacionar ya el detalle de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre María Santísima en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Entonces ahí vamos a ver cuando en el capítulo 2 narra cómo el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles de María Santísima, caen lenguas y que luego ellos se ponen a hablar en lenguas. Y que ahí Pedro hizo su primera prédica. Pedro, como apóstol de Jesucristo, como cabeza de la iglesia, habló sobre Cristo resucitado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en los versos 1 al 13. Tenemos una siguiente pregunta, número 13. ¿El apóstol Pablo incluye a María como el medio o instrumento para que Jesús venga al mundo? Para que Jesús sea carne. Sí, en Gálatas, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas o a los cristianos de Galacia, justamente el apóstol San Pablo dice lo siguiente: y llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Si San Pablo dice acá nacido de mujer, ahí relacionamos con el Evangelio San Lucas y de San Juan y los otros evangelios, donde dice que María es la madre de Jesús. Entonces aquí en este verso, Gálatas 4:4, capítulo 4, verso 4, dice que Jesús, el Hijo de Dios, nacido de mujer, sujeto a la ley. Entonces San Pablo acá le incluye a María en el anuncio del Evangelio, en la prédica del Evangelio. También otra parte donde San Pablo incluye a Jesús que se hace hombre es en la carta a los Filipenses, capítulo 2, los versos 6 al 8, donde dice que Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo y tomó la condición de los hombres, la carne, y se presentó como uno más. Y fue obediente y hasta una muerte en cruz. Así que Jesús se humilló y por eso Dios lo exaltó a Jesús, a su Hijo Jesús. Entonces dice ahí, y justamente también otra parte donde podemos encontrar sobre Jesús toma la condición de María, es decir, toma el ser de María, la carne de María, para hacerse hombre. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, donde dice: en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y en el verso 14, San Juan 1, 14, dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces esto podemos relacionar con Gálatas 4:4, donde dice Jesús, el Hijo de Dios, nacido de mujer. Filipenses 2:6 al 8, tomó la condición de los hombres, pero nació de una mujer. Tomó la condición humana de los hombres, pero nacido de mujer, de la Virgen María. San Lucas 1:28. Siguiente pregunta: ¿se puede alabar u homenajear a María, Madre de Dios? ¿Se puede rendir un homenaje a la servidora de Dios, quien respeta y obedece a Dios? Sí, se puede alabar, honrar, homenajear a la sierva de Dios, que ama a Dios
respeta y obedece a Dios. Y en este caso es la Virgen María, quien escuchó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios y se puso a disposición de la palabra de Dios para cumplir la voluntad de Dios y hacer lo que Él quiere. Y por eso es que en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios en el capítulo 31, en los versos 30 al 31, que dice la palabra de Dios lo siguiente: vana es la hermosura, pasajera es la belleza. La mujer que teme al Señor, ella será alabada. Ríndanle un homenaje por el trabajo de sus manos. Entonces, aquí en la palabra de Dios, Proverbios 31, en los versos 30 al 31, la mujer que teme al Señor, ella será alabada. Justamente como decía María Santísima en Lucas 1:48, todas las generaciones me llamarán bienaventurado. O sea, van a hacer esa honra, ese homenaje, esa alabanza a la Virgen María, y que esta profecía se cumple en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia Católica. Pregunta número 15. ¿María tiene pecado? ¿Ella tiene pecados? ¿Es santa o pecadora? Si volvemos a leer San Lucas, capítulo 1, en los versos 42 y 43, y también San Lucas en los versos, San Lucas 1, 45, 48 y 49, y si leemos Génesis, capítulo 3, en el verso 15, habla perfectamente de la condición que tiene María Santísima, es decir, María, la Madre de Jesucristo. ¿Qué condición va a tener? Dice por un lado, llena de gracia. Y si miramos la gracia, es lo opuesto al pecado. El pecado y la gracia son como la luz y la oscuridad, o como el agua y el aceite que no se llevan. Entonces, María es llena de gracia. Dice en Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la tuya. Ella te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañar. En tal nombre. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la tuya. Es decir, que tanto María como Jesús están anunciados que van a ser santos, enemigos de la serpiente, distantes de la serpiente, no se van a llevar con la serpiente y con el pecado, porque así como el agua no se lleva con el aceite, la gracia no se lleva con el pecado, o la luz con la oscuridad. Donde hay luz, llena de luz, lugar lleno de luz, no hay oscuridad, y viceversa. Entonces, María no puede tener pecados porque María le tenía que llevar 9 meses a Jesús en su vientre. De manera que María tiene que ser un lugar santo, un recinto sagrado, un lugar sacrosanto, un recipiente puro, de alma cristalina, pura, buena, loable, todo lo que es bueno, todo lo que es blanco. Justamente Jesús no podía estar en un lugar 9 meses, en un lugar donde hay odio, un lugar donde hay rencor, un lugar donde hay matanzas, malos pensamientos, pecados graves contra Dios. Jesús no podía estar bajo ningún punto de vista en María, porque como le dijo el ángel Gabriel en San Lucas 1:28 y siguiendo en los versos abajo, dice: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. O sea, el santo ser que nacerá. Para que algo salga santo, necesita también que se proteja el lugar de donde va a nacer ese santo. Entonces, por eso es que María no tiene pecados, a excepción de nosotros, toda la humanidad y todos los seres humanos. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 16. ¿María aparece en los salmos? Sí. El salmo donde se habla de María, la Madre del Salvador, en el Salmo 45. Y hay varios versos. Tenemos Salmo 45 en el verso 1,
Salmo 45 en los versos 13 y 14 y Salmo 45, que podemos volver un poquito, 11 y 12. Todos esos versos hablan de la Virgen María. Justamente dice que está la reina a la derecha del rey. Justamente como Dios, como rey, tiene a su derecha, Cristo, rey, tiene a su derecha a la reina madre. Entonces, Salmo 45 para leer completo. Pregunta número 17. ¿María fue profetizada o anunciada por algún profeta para ser la madre del Mesías? Sí, María fue también, así como se le anunció en el Génesis, en los Salmos, también en los libros del profeta aparece la Virgen María en varios pasajes, pero uno de los más conocidos es el del caso del profeta Isaías, en capítulo 7, en el verso 14, donde dice: la Virgen dará a luz, le pondrá por nombre a su hijo Emmanuel, significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Entonces a la madre de Dios se está refiriendo Isaías, a la madre del Salvador, a la madre del Mesías, a la madre del Rey, que en este caso Isaías capítulo 7 verso 14 es la Virgen María. Entonces, desde Génesis, el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, los evangelios, Hechos de los Apóstoles, hasta el libro de Apocalipsis, María participa en la historia de la salvación de Dios. María participa al lado de su Hijo Jesús, quien es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro amigo fiel. Entonces, una pregunta más para completar. Pregunta número 18. ¿Dios ha puesto sus ojos en ella? ¿Dios ha mirado a ella? Sí, justamente en San Lucas 1:42, cuando María hace la alabanza, dice: alaba mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en su esclava. Justamente ha puesto sus ojos en mí, en la Virgen María. María sabía justamente que Dios había puesto sus ojos en ella, viendo tantas mujeres y en todas las generaciones, todos los tiempos y en todo el mundo. Dios ha puesto sus ojos en ella, ha puesto sus ojos en su esclava, en su servidora, en su hija. Entonces sí, Dios sí ha puesto sus ojos en ella, de manera que la Biblia presenta a la Virgen María como una persona que ayudó a Dios como su hija, para que el Redentor pueda venir a salvarnos. Que María es el medio, el instrumento por el cual Jesús vino a la tierra, y Jesús vino a pagar por nuestros pecados en la cruz, por todos nuestros pecados, y por eso Él estableció la paz entre Dios y los hombres. Él estableció la paz entre Dios y los hombres, su pasión, muerte y resurrección. Él dio la vida por nosotros y Él es nuestro Salvador. Justamente María es el medio por el cual viene Jesús, y Jesús es nuestro mediador entre Dios y los hombres, porque Él es quien nos salva. Él nos devuelve la paz con Dios y nos regala la salvación de Dios. Entonces, tanto María nos ayudó muchísimo, y Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, y que todos tengan un bendecido día. Muchas bendiciones, paz y bien.